Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta ocasión vamos a dedicar esta actividad a Joseph Louis Lagrange. También se lo conocía como Ludovico Lagrange. Nació en Italia el 25 de enero de 1736 y falleció en Francia el 10 de mayo de 1813. Joseph Louis fue un niño prodigio. Desde pequeño demostró su habilidad para el mundo de las matemáticas. Era hijo de padres de clase media. Obviamente tuvo acceso a libros en ese entonces demasiado costosos y también a poder ingresar a estudiar, donde se destacó en el campo de los números. Tanto así que a los 19 años, un rey llamado Carlos Manuel III de Cerdeña en Italia lo invitó para que sea profesor de balística en el ejército italiano. Lastimosamente, Lagrange tenía un temperamento demasiado tímido, hablaba poco y eso obviamente fue perjudicial, y a pesar que tenía conocimientos amplios de balística, es decir, movimiento parabólico, no pudo llegar a los estudiantes militares y pues entonces el rey tuvo que rescindir del contrato con él y obviamente ya no hubo trabajo. Pero no le importaba a Lagrange. Tenía la suerte de contar con un amigo en ese entonces, uno de los matemáticos más prestigiosos de Europa, Leonhard Euler. Ya habíamos hablado de Euler. Euler un día recibió una carta de Lagrange donde le decía que estaba haciendo estudios para el cálculo de variaciones. Euler se fascinó por ese estudio porque justo él en esa época intentaba recién tratar de descifrar cómo se podía calcular variaciones. Y obviamente ya Lagrange estaba adelantado quizás unos 20 años más en ese estudio. Así que lo animó a continuar y para ayudarlo habló con Federico II el Grande, quien lo acogió durante 20 años bajo esta frase que es memorable: el rey más grande de Europa debe tener a su lado al matemático más grande de Europa. Y eso le valió para apoderarlo a Lagrange, como les digo, durante 20 años, para que él se dedique exclusivamente a realizar todos los estudios concernientes a matemática. También aportó grandemente en el campo de la física. Era amigo de Halley, quien descubrió el cometa que recorre cada 27 años nuestro sistema solar. Incluso lograron determinar exactamente qué trayectoria seguía y qué tiempo se demoraba en recorrer la trayectoria. No solamente aportó entonces en el campo de la matemática, sino también la astronomía y, como vieron, en el campo de la física, trabajando con movimientos parabólicos. Para él, esta clase. Hoy veremos algo muy elemental y a la vez algo que quizás algunos de ustedes ya se dieron cuenta: la naturaleza de las raíces de una ecuación cuadrática. Miren, uno de los métodos que hemos visto para resolver ecuaciones de segundo grado era el método de la fórmula general, también llamada fórmula cuadrática o fórmula del bachiller. Recordemos que para calcular una ecuación de segundo grado teníamos esta fórmula: x igual menos b más o menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c. Todo eso tenemos que dividirlo para 2 veces el valor de a. Esta ecuación es la más fácil para resolver. Esta fórmula era más fácil para resolver ecuaciones de segundo grado. Concentrémonos exactamente en los valores que están bajo el símbolo del radical: b al cuadrado menos 4ac. Saquémoslo a un lado. Este valor o la combinación de esta operación resulta que se la conoce como discriminante. Se la abrevia con la letra D mayúscula. Esta es la que va a permitir encontrar cuántas raíces y qué tipo de raíces tiene cualquier ecuación cuadrática. ¿Cómo lo hacemos? Miren, si el valor del discriminante es mayor que 0, como vimos en las primeras clases, tendrá dos soluciones que serán reales y a la vez diferentes. Es decir, la parábola cortará al eje de las x en dos puntos. Ya hicimos en GeoGebra esta explicación. La segunda característica: cuando el valor del discriminante es exactamente igual a 0. En ese caso tendremos una única solución, es decir, tendremos unas raíces reales y a la vez iguales. Para graficarlo, sencillamente la parábola
cortará un puntito en el eje X, va a tocar solo un punto del eje X. ¿Y qué pasa cuando el discriminante es menor que 0? Entonces tendrá dos soluciones muy complejas y también diferentes. Es decir, la parábola ni siquiera tocará el punto de corte con el eje X. Vamos a ver en forma gráfica. Recordemos, mayor que 0, dos soluciones. Igual a 0, una única solución. Y menor que 0, dos soluciones complejas y diferentes. Es decir, no tocará ningún punto del eje X. Utilicemos tres planos cartesianos diferentes para demostrar eso. Ok, viene la parábola y si se dan cuenta toca o corta al eje de las X exactamente en dos puntos. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando el discriminante era mayor que 0. Es decir, tenemos en este caso dos soluciones reales y a la vez diferentes. Vamos a la segunda gráfica. Como ven, la parábola solamente toca un punto exactamente cuando X vale 1. ¿Qué sucede en este caso? Significa que el discriminante es igual a 0 y obviamente tendrá la parábola una única solución. Claro, será real, pero solamente una solución. Y vamos al tercer plano cartesiano. La parábola se acerca al eje de las X, pero no la toca. En este caso es cuando el discriminante es menor que 0. Es decir, tendrá dos soluciones complejas. ¿Que existe el valor de X? Por supuesto. Eso nos permite graficar la parábola. El problema es que la parábola no toca ni siquiera un punto del eje de la X. Bien, vamos a los ejemplos. Obviamente tenemos tres casos y vamos a demostrar los tres casos. Determinar el tipo de solución que tiene la siguiente ecuación mediante el uso del discriminante. Chicos, no se requiere efectuar toda la operación, sencillamente concentrarnos en el discriminante para saber qué tipo de soluciones. Vamos a analizar qué tipo de parábola tendremos, si cortará un punto o sencillamente no cortará al eje de la X. Ok, tenemos la primera ecuación cuadrática, 2x elevado al cuadrado más 3x menos 2, y como esa ecuación obviamente tiene que estar igualada a 0. Utilicemos nuestra fórmula para hallar el discriminante. Recuerden, b cuadrado menos 4 veces ac. Así que reemplazamos b equivale a 3 elevado al cuadrado menos 4, el valor de a es 2 y el valor de c es menos 2. No olvidemos los signos. C vale menos 2. El menos que acompaña al 4 es parte de la fórmula del discriminante. Así que tendremos que ir con cuidado cuando manejemos signos negativos. Bien, hagamos esa operación. 3 al cuadrado, 9. Menos 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 por menos 2, más 16. 9 más 16 es 25. Como 25 es mayor que 0, entonces, en base a las características del discriminante, tendremos que esta ecuación 2x al cuadrado más 3x menos 2 tendrá dos soluciones reales y diferentes. Y ahí está la gráfica hecha en GeoGebra. Como pueden notar, la gráfica corta al punto menos 2 y aproximadamente 0,5 para el eje de las X. Las dos soluciones reales y diferentes. Otro ejemplo. Determinar el tipo de solución que tiene esta ecuación que vamos a continuación utilizando sencillamente discriminantes. Ahí está la ecuación x cuadrado menos 6x más 9. Aplicamos nuestra fórmula, b vale menos 6, a vale 1 y c vale 9 positivo. Reemplazamos y tenemos menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 9. Menos 6 al cuadrado 36. 4 por 1, 4 por 9, 36, negativo. 36 menos 36, 0. Cuando el discriminante es igual a 0, sencillamente tendrá una única solución real. Verifiquemos, ahí está la ecuación gráfica de GeoGebra y como pueden notar, el vértice de la parábola apenas toca el punto 3 del eje de las X. Es decir, efectivamente tiene una única solución real. Finalmente veremos el último ejemplo.
Esta vez vamos a demostrar cuando no toca ningún punto del eje de las x, es decir, soluciones complejas. Ahí está la ecuación 3x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Aplicamos la fórmula para hallar el discriminante, reemplazamos menos 5 al cuadrado menos 4 que multiplica a 3 y a 4, obviamente menos 5 al cuadrado 25, 4 por 3, 12 por 4, 48, 25 menos 48 menos 23. Como 23 es menor que 0, entonces tendrá dos soluciones complejas diferentes. Graficamos y efectivamente la parábola no corta al eje de las x en ninguno de sus puntos. Bien, muy bien. Vamos ahora a ver algo que quizás también se percataron.